Buenos días a todos. Eh, Vamos a dar continuidad, en este caso, a ejercicios prácticos relacionados al tema de circuitos RC y RL, pero ya en su respuesta completa. Normalmente nosotros vimos y analizamos los circuitos RC para encontrar toda la expresión de la respuesta completa, por ejemplo, la tensión de un capacitor, en el caso de un circuito RC, y en el caso de un circuito RL sería la respuesta completa de la corriente de un inductor. Pero también a partir de esos circuitos podemos determinar otras variables eléctricas. Digamos, pero por ejemplo, un circuito RC, yo puedo también estimar cómo sería su respuesta de la corriente, ¿verdad? A partir de, justamente a partir de qué, de la expresión de la que tenemos de su tensión. Eh, Aquí es como un caso nada más, si consideramos nada más la parte transitoria, la respuesta transitoria, por ejemplo, de un circuito RC, el circuito RC, la respuesta transitoria, es decir, la tensión de la parte transitoria era igual a, por ejemplo, así la eh, condición inicial en este caso, eh, aquí sería, bueno, a mí sería más la relación de OS menos OS sub 0 por G elevado a la menos T entre RC. Esto lo que viene acá es simplemente que si nosotros queremos alcanzar la corriente en este punto, si sustituimos esa tensión por una corriente que sabemos que se va a formar como I por R, a la hora que pasamos a dividir, ¿verdad?, la resistencia, vamos a obtener esta expresión. Entonces, prácticamente es la expresión de la corriente que está circulando justamente por la respuesta del circuito RC. Que lo mismo sucedería acá en el caso de un circuito RL, en donde a final de cuentas lo que ustedes copan es, si es un circuito RL, ustedes analizan la expresión de la corriente, en ese caso, en su parte transitoria, y bueno, van a obtener justamente, ¿verdad?, la corriente IS, en este caso sería la de la fuente, menos la corriente en condición inicial. Y al final de cuentas es una corriente, ¿verdad?, que esto se va a terminar relacionando a una tensión entre la resistencia. Y de esa forma nos podemos despejar, ¿verdad?, encontrar la tensión que va a tener expresado ahí. Nada más tengan en cuenta que vea que hay aspectos que tenemos que considerar, tanto la corriente como el voltaje inicial en el condensador inductor, ¿verdad? Las condiciones iniciales están ligadas a su otro variable eléctrica y también con la correspondiente condición final, ¿verdad?, que es cuando ya se está estabilizando, ¿verdad? Pues prácticamente llegan a ser igual al valor de la fuente, ¿verdad? Y también la constante del tiempo. Son los tres términos que vamos a ocupar. Constante de tiempo, entendamos acá, ¿verdad? En este caso sería el tau, que es igual a R por C. En este caso sería el tau, que es igual a L por R. Muy bien. Y ahí, bueno, aquí cerca están podando el césped, entonces va a sonar un poco ahí el ruido. Muy bien. Eh, la idea hoy es repasar un poco el concepto de circuitos RC y también lo de las funciones de singularidad que estuvimos viendo en la clase anterior y ver también circuitos RL que no hemos visto. No hemos visto en el práctico. Entonces, retomando los ejercicios, veremos el siguiente. Este es ejemplo. El interruptor de esta figura, ¿verdad?, se cierra en t igual 0. Eso quiere decir que va a estar cerrado en t igual 0. Hay que determinar la expresión de la corriente y el voltaje. ¿Sí? En cualquier tiempo, en este caso, cuando se refiere a cualquier tiempo ya se refiere en t igual a prácticamente en t mayor o igual a 0. Pero vea que aquí hay una fuente que dice 20u de menos t. Vea lo que dice acá. Tenga en cuenta que 20u menos t es igual a 1 cuando cuando t es menor a 0 y a 0 cuando t es mayor a 0. Y en otras palabras, esta es una función de singularidad que ustedes no han visto.
¿A qué se refiere con esto? Me están diciendo que, por ejemplo, 20. Ok, primero que todo me dicen que cuando ustedes tienen una expresión de función de probabilidad de escalón unitario, pero inverso, eso es un escalón unitario inverso. 20 de menos t, v menos t, es igual a decir 1 menos v de t. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que saber. ¿Qué quiere decir esto? Que para la fuente que está ahí, que es de 20 v de menos t, lo que tienen que saber es que él va a ser 20 voltios cuando t es menor a 0 y va a ser 0 cuando t es mayor a 0. ¿Okay? Eso es una función escalón invertida. ¿Estamos entendiendo? Sí, ¿a qué me refiero con eso? Voy a estar preguntando a la cara ahí para ver si entiendo. Ryan, ¿estamos entendiendo, Ryan? ¿Qué quiere decir con ese escalón inverso? Ryan no está con nosotros, ¿no? Entonces, Perdón, profe, perdón, es que tengo problemas con una compu, entonces se tarda mucho en activarse el micrófono. ok, pero sí estamos Pero sí, entendiendo. sí, ahí vamos. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Estaré preguntando a los preguntados que es nuevamente acá. Muy bien. Ok, teniendo eso claro en cuenta, ya vamos a ver el escenario antes y el después. Si ustedes ven el de antes me refiero aquí, en T menor a cero, que es cuando queremos encontrar la condición inicial de este capacitor, ¿cuánto sería la tensión? Ya haber transcurrido un tiempo, pero antes de que hiciera el interruptor. En T menor a cero, prácticamente esto de acá es un corto, está en cero. Ay, perdón, al revés, esto va a ser 20 voltios. En T menor a cero, el que está desacoplado es todo eso. Solo tenemos ese circuito. O sea, en T menor a cero lo que tenemos simplemente es ese circuito. Ustedes ven acá, 20 voltios, 5 y el capacitor acá. Nada más. La condición inicial aquí, la corriente, la podemos obtener, porque parte de la respuesta se obtiene la corriente y la tensión. ¿La tensión de qué? Del capacitor acá. En T menor a cero, prácticamente vamos a encontrar que ya ha transcurrido un tiempo, ¿verdad? La condición inicial de la tensión de en cero, ¿verdad? Prácticamente que va a ser igual a la menos cero, o que va a ser igual a la más cero, cero más. Todo al final de cuentas, o sea, antes de que cierre ese interruptor y que eso se mantenga de esta forma en el tiempo, la tensión va a ser igual a 20, ¿cierto? Es decir, tenemos la tensión sub cero de 20 voltios. Y la corriente aquí en este instante va a ser cero. ¿Estamos claros con eso? Esas condiciones iniciales. Tenemos estos datos. Pues estamos pensando en que está antes de t menor a cero, pero nos referimos porque no se ha abierto, no se ha cerrado aquí el circuito, ¿verdad? Tenemos solamente esta parte del circuito, pero en sus condiciones de CD, teóricamente vamos a entender que ya cuando el capacitor está cargado, lo que tiene son 20 voltios de tensión. Y eso se ve como un circuito abierto, por lo cual la corriente es cero. Ok, pero en el momento en que ya cierra el interruptor y estamos analizándolo, analizándolo justamente en T mayor a cero, eh, vamos a tener un escenario distinto, pero ya tenemos la condición inicial de que inicialmente ahí el capacitor va a tener 20 voltios. Es decir, cuando ya es mayor a cero, lo que vemos aquí el escalón, esto va a ser un cortocircuito, aquí va a cerrar y vamos a tener un circuito distinto, un circuito en el cual prácticamente los 5
los 10 ohms y el capacitor van a estar en paralelo con la fuente. Es decir, no me va a quedar un circuito así. Lo que tendría sería, aquí tengo 5 ohms, aquí tengo los 10, aquí tengo la fuente de 3, y aquí tendría entonces el capacitor 0.8 radios, y tenemos que utilizar justamente la tensión acá y la corriente acá, ¿cierto? Recordemos que ya esto sería un cortocircuito, por lo cual estaría en paralelo con el capacitor. Y tendríamos este circuito. De este circuito ya analizamos las condiciones transitorias, porque ya estamos en T de igual a cero, y bueno, en este caso sería T igual y mayor a cero, que es aquí donde queremos conocer la, la expresión de estas de corriente y la tensión a lo largo del tiempo. El paso anterior lo que nos servía nada más era para encontrar las condiciones iniciales. Entonces, como de aquí queremos analizar la parte transitoria, de aquí calculamos un tau. De aquí calculamos un tau. El tau va a ser justamente la resistencia equivalente por la capacitancia, donde la resistencia equivalente es prácticamente nada más el paralelo de 5 y 10. 5 por 10 entre 5 más 10. Esto de aquí son, ¿cuánto es esto? 50, 50 entre 15. No, no tengo la mano, creo que son. ¿Alguien tiene calculador a la mano? Creo que sería 10 entre 3. 10 tercios, muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, tau, este caso sería los 10 tercios por la capacitancia 0.2. Esto nos daría como 2 tercios de segundo. Ok, 2 tercios de segundo. Muy bien. El otro parámetro que necesito para encontrar mi respuesta, mi expresión, es cuánto de la tensión en tiempo infinito. Ya ha transcurrido mucho tiempo en este escenario. Es prácticamente la misma tensión que va a tener en la resistencia de 5 de 10. Todo está en problema. La forma más fácil es pensar en que es la misma tensión que va a tener todos estos ya simplificados. En tiempo infinito esto va a estar abierto, va a estar en paralelo 5 y 10, y el paralelo ya lo tenemos, es 10 tercios de ohms, ¿verdad? Aquí no pusimos. Nos va a quedar nada más un circuito que va a tener los 10 tercios de ohms y la fuente de 3, y mediría la tensión directamente. ¿Cierto? Esto lo podemos calcular como la corriente, que es de los 3 amperios de la fuente, por 10 tercios de ohms. Mediría la tensión de 10 voltios. ¿Cierto? Ahí, muchachos, Sí, todo bien. Sí, profe. estamos entendiendo ahí muy bien. Entonces, a final de cuentas, encontramos la expresión, ¿verdad? La expresión, vamos a empezar con la expresión de VT, que viene dado como, recordemos que podemos verlo como la tensión final, ¿verdad? Infinito más, aquí hacemos, esto ya es por fórmula, la condición inicial menos la condición infinito, elevado a E para menos T entre tau. Ya es una. De aquí nosotros vamos a obtener entonces que la expresión de la tensión va a ser igual, el infinito va a ser 10 voltios, más aquí voy a sacar, bueno, aquí voy a hacer la resta de los 20 voltios, que es la condición inicial, menos 10, que elevado a la menos t entre tau, que tau van a ser 2 tercios.
Realmente 2 tercios de segundo, pero pasa el 3 arriba. Y esto me estaría dando entonces 10 menos 10 por e a la menos, digamos que 3 medios por t, ¿verdad? Voltios. Esto lo puedo ver de otra forma, lo podría simplificar de la siguiente forma. Esto también lo podría ver como 10 por 1 más e elevado a la menos, bueno, elevado a menos 1.5t. Es lo mismo, volt, ¿verdad? Ya tengo una expresión, prácticamente aquí ya tengo una expresión de voltaje. Para el caso de la corriente de todos modos se acepta cambios bruscos de valor. Lo que no acepta cambios bruscos realmente es aquí la tensión, debido a que existe una parte transitoria. La corriente inicialmente sabemos que es cero, no hay ningún problema. Y una vez que se cierra el interruptor, puede cambiar abruptamente. Pero, pero ese cambio no es tan abrupto en el Luego una sentido que, pregunta. ajá, En esa expresión final no debería ser uno menos e, en vez de uno más e, mira, sí, ahí me creo. comí. No, en realidad fue que yo me equivoqué y le puse menos acá y era más aquí. Porque si usted ve es 20 menos 10. Ah, ok. Cierto, cierto. No, es más 10. No, no, sí, pero gracias por la observación. Pero eso que aquí era pues menos más. Ok. Eh, ¿Qué pasa con la corriente? La corriente realmente, pensemos en el escenario, ¿verdad? En que prácticamente aquí la corriente, por convención de signos, vamos a ver que nos están pidiendo estrictamente esta corriente en esta dirección. La tensión del capacitor es la misma acá también. Ok, es la misma acá. Pero vean que la corriente está entrando por el menos, esta referencia. Entonces esta corriente prácticamente, la corriente I, ahí, vendría siendo menos VT, que ya sacamos, la expresión VT, entre los 5 ohms. Ya conocemos la VT, o sea, prácticamente esto sería igual a qué? A menos 10 por todo esto, 1 más 1.5t entre 5. A final de cuentas nos estaría dando que eh, I de t, ¿verdad? En este caso, sería igual a menos 2 por 1 más e elevado a menos, elevado a menos 1.5t. Aquí sería amperes. Ya que obtenemos la respuesta final. Muy bien. De aquí, de este ejercicio, realmente me interesaba mucho que entendiéramos el concepto de qué es U de menos t. Es el escalón invertido. Invertido en el sentido de que inicia en una unidad y en cero, pa. Inicia en 1 y luego 0. Nada más. Es lo mismo que decir 1 menos VT. Muy bien. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos a ver los circuitos RL, porque hemos visto todo en expresión de tensión, pero ahora vamos a la expresión de corriente. Recordemos que para el circuito RL es todo lo necesitamos de corriente. Ok, vamos a ver este ejercicio, en el cual nos dice que empezamos con un introductorio que es determinar la expresión de la corriente de t para todo t mayor a cero. Supongamos que el interruptor ha estado mucho tiempo cerrado y se abre en t igual a 0. Ese interruptor que está ahí. ¿Qué es lo que sucede? Ha estado mucho tiempo cerrado, quiere decir que ha estado mucho tiempo en corto la resistencia de 3, por lo cual no se considera en la condición inicial la resistencia de 3 ohms. Como ha estado mucho tiempo conectado así, y que no se aceptan cambios bruscos de corriente en el inductor,
en un inicio, prácticamente, ¿cuánto sería la corriente inicial? ¿Cuánto me dirían ustedes cuánto sería la corriente inicial? Entonces, circuito, digamos, para T menor a cero, que ha estado mucho tiempo conectado al interruptor, menor, T menor a cero. Entonces no sería cero, porque el inductor se carga por un circuito abierto. Sí, pero vea que hay una resistencia de 2 ahí, que está acoplado. No es cero porque no está todo en corto. O sea, ¿a qué me refiero? Mucho tiempo pasado este interruptor cerrado. Entonces, esto es como lo que no existiera. Y es cierto, muy bien lo que dice el compañero, por teoría. El interruptor mucho tiempo ya, digamos que estuvo ya cargado completamente el circuito en condiciones de sede, eso se va a ver como un corto. Pero se va a ver como un corto con una resistencia de 2 ohms. O sea, prácticamente es una resistencia de 2 ohms. Entonces, prácticamente la corriente inicial, vamos, recordemos que el inductor no acepta cambios bruscos de corriente, pero aquí la corriente inicial nos está diciendo que la corriente en I en 0 menos, la que va a ser justamente la I a 0 más, es decir, cuando ya va a ser igual a Z, sigue siendo la misma. Es decir, esta es la corriente I sub 0. Sigue siendo, voy a verlo como mayúscula, I sub 0. Sigue siendo la misma. ¿Y cuánto es esa? Porque vean que aquí lo que se visualiza es un circuito nada más. Por mucho tiempo lo que se está visualizando es un circuito que tiene resistencia de 2. Vamos aquí está el corto, por mucho tiempo, y esto sí tiene un valor de corriente. Ah, no puedo mover. Eso es lo que se visualiza en T menor a 0 por mucho tiempo. Por lo cual, rápidamente ustedes sabrán que la condición inicial ahí serían los 10 voltios entre 2. O sea, si existe una corriente que va a ser 5 amperios. Es decir, I sub 0 es igual a 5 amperios. Pero vean que ya para T igual o mayor a 0, para T igual o mayor a 0, ahora en el proceso en que se abre un interruptor, ¿verdad? Empieza, por decirlo así, nuevamente a variar en una parte transitoria la corriente que pasa por el inductor. Una vez que, digamos, se abre ahí, lo que va a pasar es que hay más resistencia en el circuito, y al haber más resistencia, la corriente va a disminuir, pero la corriente va a disminuir a razón, ¿verdad?, de que no acepta cambios bruscos de corriente, por lo cual va a haber una etapa transitoria por unos segundos. La cuestión de encontrar esa expresión. Como ya esto es esta ya la condición en la etapa transitoria, bueno, primero que todo ya sabemos que en la fase estable, ¿cuánto sería la corriente? Estable quiere decir cuando ya la corriente ha pasado un tiempo infinito. Ya vamos a ver la parte transitoria. Y la parte estable, recordemos que entonces en este caso igual llegaría a ser un corto, pero tiene la resistencia de 2 y de 3. A fin de cuentas, eso va a ser la tensión, ¿verdad? Que es la de 10 entre la resistencia de 2 más 3. Eso sería entre 5, por lo cual serían 2 amperios. Aquí eran 5 amperios, en este caso, ya en la parte estable, la corriente va a ser de 2 amperios. Pero la etapa transitoria, o sea, va a bajar de 5 a 2, pero la etapa transitoria me dice que tiene que tener un tau, ¿verdad? Que va a ser N entre R, pero ya el circuito cuando ya se abrió, ¿verdad? Que sería con la resistencia equivalente de 5, en este caso. Es decir, la inductancia, sí, nos dicen que es 1/3 de Henry y la resistencia equivalente es 2 más 3. Eso me va a dar
2 más 3, 5. Un tercio. Entonces me quería 1 entre 15 segundos. El tau, ¿verdad? 1 entre 15 segundos. Entonces ya con eso puedo sacar toda la expresión. A final de cuentas, por lo tanto, ¿verdad? Al final es la misma expresión, ¿verdad? Que usamos con la tensión, pero en términos de corriente, siempre va a ser la corriente en su fase estable, que es la corriente en infinito, más, aquí sacamos un factor común de la condición inicial de la corriente, en cero, menos la corriente en infinito, todo esto multiplicado por Euler elevado a la menos t tau. Esa es la expresión estándar, la misma para la tensión de un capacitor. Entonces verán que aquí ya podemos obtener cómo quedaría la expresión de la corriente. En este caso aquí serían 2 más, aquí me quedaría 2 menos 5. No, al revés, perdón. En 0 era 5, ¿verdad? La condición era 5 y en esto eran 2. 2 por E a la menos. Vean que el tau sería 1 entre 15, entonces aquí me quedaría menos 15 por T amperios. O sea, finalmente esto lo que me está quedando es una expresión que va a ser igual a 2 más 3 por E a la menos 15 T amperios. Aquí obtengo ya la respuesta correcta. Muy bien. Esa sería la expresión, ¿verdad? De la corriente para todo T mayor o igual a 0. Bueno, sí, a eso me refiero. Esto va a hacer que se esté reduciendo, ¿verdad? Justamente la corriente ah, que inicialmente va a ser de 5 y va a ir reduciendo hasta que esto llegue a ser 0, terminando siendo 2 amperios. Y el tiempo en que dure ya ustedes podrían determinarlo multiplicando 5 veces esto, ¿verdad? 5 veces 1 entre 15 segundos para saber ya cuánto sería el tiempo en que duraría descargándose. Muy bien, por el momento, muchachos, no sé si hay alguna duda. ¿Estamos claros? Tengo ¿Qué que dice? dar mi parte, pero Ok, ok. Muy bien. Vamos a ir ahí poco a poco elevando la dificultad de los ejercicios. Vamos a ver este siguiente ejercicio con 2 interruptores. Cuando ya tiene más de un interruptor, digamos que empieza a hacerse un poquito más difícil, pero tampoco es cosa del otro mundo. Eh, en este caso, me dicen que en t igual 0, el interruptor 1, que es el llamado S1, que está ahí en la figura, se cierra y el interruptor 2 se cierra en 4 segundos, en t igual 4. Hay que encontrar la expresión de la corriente para todo t mayor a 0 y calcular cuántos serían los valores de la corriente específicamente de forma puntual en t igual a 2 segundos y en t igual a 5 segundos. Entonces hay que analizar varios escenarios. Para este caso hay que analizar varios escenarios. Este ya es un circuito un poquito más complejo, por decirlo así. Primer escenario rápidamente. Vamos a ir viéndolo entonces. Vean el circuito, es un circuito real, tiene dos fuentes. En un inicio, prácticamente un inicio, si ustedes ven, en t menor a 0, la condición inicial, ¿qué va a pasar con la condición inicial? Los dos interruptores están abiertos, por lo cual no hay alimentación previamente para el inductor, ¿cierto? Entonces,
En este caso, ¿verdad? Como ambos circuitos están abiertos, el inductor estaba sin alimentación, la condición inicial de I de 0, por decirlo así, que va a ser igual ahí antes de que cierre un interruptor. Y despuésito apenas cierre el interruptor, esto va a ser igual a ¿qué? A 0 amperios. No hay corriente, es igual a 0. Vamos a ponerlo así. Es decir, la condición inicial es igual a 0 amperios. La cuestión ya, ahora sí analizamos qué pasa entre 0 y 4. Para el caso de que ya cerró el primer interruptor, estamos en un escenario para, es que hay que ver escenarios para, digamos que t mayor o igual a 0, pero menor a 4. En este caso, o sea, estamos hablando nada más del escenario donde solo tenemos el interruptor 1 cerrado, llave y alimentación. Aquí está abierto, como aquí está abierto, eso no existe. Lo que tenemos es un circuito así en serie, con una alimentación de 40 voltios. Tenemos la resistencia de 4 de 6 con el inductor. Pero vea que empieza su etapa transitoria. En su etapa transitoria. Ya sabemos que la condición inicial para acá va a ser 0. Va a tener, digamos, es decir, su I de sub 0 en este escenario va a ser 0. Va a tener un tau que va a ser justamente L entre la resistencia equivalente, que se puede visualizar como los 5 henries, entre la resistencia equivalente, que sería nada más la suma de 4 ohms más 6 ohms, 10. Eso nos va a dar 5 entre 10, un medio segundo, ¿verdad? 0.5 segundos, un medio, 0 segundos. Pero veamos en este escenario cuánto llegaría a ser el valor de la corriente transcurrido el tiempo, pero no ha llegado a los 4 segundos, pero ya la corriente, digamos que de infinito, pero infinito en este escenario. En caso en que si solamente existiera este circuito, sí, y pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto llegaría a ser esa corriente? En condiciones de CD, es decir, aquí hay un cortocircuito, la corriente sería nada más los 40 voltios entre justamente la resistencia equivalente, ¿verdad? De 10 ohms. En este caso, llegaría a ser 4 amperios, ¿verdad? 4 amperios. Muy bien. Y veámoslo de esa forma. ¿Qué decía decir? Bueno. Nada más, tal vez no, cuando hay una fuente, es que eso simplemente es una observación. Aquí el cálculo está bien, pero realmente esta resistencia equivalente no es una resistencia equivalente cuando ustedes van a calcular el tau. Cuando hay una fuente, muchachos, realmente lo que calculamos es la resistencia de Thevenin, no la resistencia equivalente. Porque lo que hacemos es, realmente, eso es un paréntesis, el cálculo está bien, pero es un paréntesis a lo que quiero decir en detalle. Cuando yo quiero sacar un tau, por ejemplo, de todo este circuito, donde hay una fuente, yo apago la fuente y determino la resistencia equivalente vista desde los puntos de la inductancia. Ok, eso realmente se le conoce como la resistencia de Thevenin, porque estoy apagando la fuente y determinando la resistencia equivalente. Es decir, la resistencia de Thevenin sí hace los 4 más 6, que es igual a 10 ohms. Pero es visto desde la inductancia porque estoy apagando esta fuente. Lo digo, en este caso no hay ningún problema, lo terminé de una vez, pero no quiero que cause confusión en el sentido que dependiendo de la configuración que tenga el circuito, puede ser que eso se vea distinto, ¿verdad? Esa resistencia equivalente, para que la tengan en cuenta. De aquí ya puedo finalmente obtener una expresión de corriente en este escenario. Recordemos que aquí la corriente de viene siendo la corriente en infinito. Para este escenario, ¿verdad? Más, aquí tengo la corriente en 0,
una corriente infinito por e elevado a la menos 30. Repito cada vez la ecuación. Es decir, en nuestro caso, esto va a ser igual a 4 más, aquí sería 0 menos 4, e elevado a la menos, bueno, e elevado a la menos 2. Desde aquí vamos a obtener que la corriente, si ustedes ven, va a ser 4, factor común, 1 menos e, aquí sí es menos, ¿verdad? El compañero que antes me dijo, aquí sería menos, porque aquí me quedaría 4 menos 4, 1 menos e elevado a la, elevado a la menos 2t amperes. Aquí ya tengo este escenario. Ok. Vamos a ver de ahora entonces el siguiente escenario. Para t mayor o igual a 4 segundos. Ese siguiente escenario, digamos, ya tenemos la expresión de la anterior. Vean, para sacar la condición inicial del siguiente escenario, ¿qué harían ustedes? ¿Cuál sería el razonamiento de ustedes para poder ver que en el siguiente escenario, cuando t es igual a 4, ese sigue manteniendo, esto está cerrado y ahora tengo otra alimentación? O sea, tengo prácticamente un circuito de dos mallas. Cuando ya t es igual a 4. Pero ¿cuál es el razonamiento de ustedes que me podrían decir qué pasa ahí con la condición inicial en este caso? ¿Cuál sería la condición inicial La aquí? condición inicial de I cambia y pasa a ser la I infinito de 0 a 4. O sea, los Ahorita sí nos 4 va, amperios. muy bien ahí compañero, muy bien, muy buen razonamiento. Sí nos va a dar igual a la I infinito en el caso anterior, pero no necesariamente. Lo ideal sería evaluar, porque, ¿a qué me refiero? Porque puede ser que este I infinito se dé después de los 4 segundos. ¿Ok? O sea, ahorita sí nos va a dar similar, porque prácticamente este infinito sí se está dando casi prácticamente en los 4 segundos. ¿Y cómo lo sé? O sea, ¿cómo lo sé? Si yo agarro 0.5 y lo multiplico por 5, eso me va a dar los 5 octavos. Eso quiere decir que esta ecuación se terminaría estabilizándose a los ¿cuántos segundos? Me encanta hacer este tipo de razonamientos. A ver si me entienden aquí. Tau es igual a 0.5 segundos. Si yo multiplico por 5, o sea, los 5 octavos, me estaría dando 0.5 por 5, 2.5 segundos. ¿Qué quiere decir esto? En 2.5 segundos ya llegó a su zona, a su estado estable, que sería estos 4 amperios. Entonces, como dijo el compañero, sí, puedo usar los 4 amperios como mi condición inicial. Pero ¿qué pasa si aquí el tau hubiera sido, digamos que mucho mayor, y al multiplicarlo por 5, estaría estabilizando esta expresión, digamos que en 10 segundos, pero el cambio se está dando en 4? No sería la condición inicial para este caso, ¿verdad? No sé si me van entendiendo con eso, con lo que acabo de explicar, ¿verdad? Ese es el razonamiento que quiero que les quede ahí. Para ese escenario y para todos, lo ideal es que siempre en la condición inicial vayan y agarren la expresión anterior, es decir, esta expresión que está acá, y la analizan en t igual a 4. La condición inicial realmente sería analizar la ecuación anterior en 4 segundos. Es decir, aquí sería 4 por 1 menos e elevado a la menos 2t por 4. ¿Cuánto nos estaría dando esto?
Ustedes tienen calculadora ahí. Aquí debería ya haber 4 segundos prácticamente. 4 amperios. Muy aproximado 4 amperios. ¿Cuánto les da? 3.99. Sí, prácticamente son de 3.99, son 4 amperios. Esos son 4 amperios. Ya o sea, la condición inicial, en este caso, en t igual a 4 segundos, va a ser igual a 4 amperios. Muy bien. Pero lo que quiero es que entiendan el razonamiento. Yo ya lo sabía más o menos porque yo sé que a los 2.5 segundos el día va a ser 4. O sea, después de los 2.5 segundos sería hacer 4. Entonces ya llegando a 4 segundos, ya prácticamente se sigue manteniendo igual a 4 amperios. ¿Ok? Pero si fuese el caso que no, digamos que esto se hubiera estabilizado tal vez en 5 segundos, quiere decir que en 4 segundos todavía no llegó a este valor estable. Entonces por eso hay que evaluarlo siempre. La mejor forma es evaluando la condición inicial, la ecuación anterior. Ya lo que quedaría sería que hay que analizar el circuito con todo lo que hemos ya conocido de mallas y nodos para el caso para poder conocer la corriente que va a haber ahí en T infinito. O sea, a ver si me entienden. Continuando en esta etapa, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda saber el tau y nos queda saber la corriente en infinito, digamos, en tiempo infinito. ¿Cómo hago para saber esa corriente? Ni modo, pongo el inductor como un corto y tengo que analizar ese circuito completo, con todo el análisis de circuitos complejos que ustedes ya han trabajado. En este caso, lo más fácil sería hacerlo por nodos. Yo puedo hacer un nodo aquí en P. Vean que aquí, imagínense que esto quedaría un corto. Esto queda aquí un corto. Aquí está el nodo de referencia. Todo está cerrado. Y calculemos el valor de esta corriente para ese escenario. Y nos estaría dando entonces ya la expresión que queremos. Entonces, prácticamente para esta parte voy a tener que usar otra hoja aquí. Pero nos estaría quedando el siguiente circuito. Ustedes lo que tienen es un circuito así, donde tengo aquí 40. Voy a poner aquí un momento para que lo vean ustedes. Son 40, 10, 2, 4 y una resistencia de 6. No dibujé aquí el inductor estaría ya aquí en corto, entonces no hay ningún problema. Pero prácticamente es el circuito y estoy agarrando el nodo P que hay ahí para hacer todo este cálculo por nodos. Entonces, yo lo que ocupo es saber la corriente que pasa por acá. Suponiendo que eso es un análisis de nodos, en donde yo tengo una corriente que va justamente, digamos, entrando acá y saliendo dos corrientes para acá. Entonces, ¿qué tendría yo? Tendría, por ejemplo, los 40 menos la tensión de VP, que es la de este nodo de referencia, entre la resistencia de 4 va a ser igual a VP menos 10, entre la resistencia de 2, más VP entre 6. Necesito saber VP y dividirlo entre 6 para saber cuánto es la corriente I. Eso sería la corriente I, ¿verdad? Simplemente un análisis de nodos. O sea, aquí ya nada más despejo, ¿verdad? 44 menos VP de cuartos, VP medios, 10 medios, VP sextos. Y aquí yo saco un factor común de VP de un medio más un sexto más un cuarto
todo esto igual aquí que me quedarían 10 más 5, ¿verdad? Que es justamente 40 entre 4 es 10. eh, y yo paso este a sumar al otro lado, entonces me quedaría más 5. Y al final estaría quedando que VP, ese nodo le está dando pues, como 15 entre 11 doceavos. Estaría dando que VP va a ser igual a 180 entre 11 voltios. Onceavos, 180 onceavos voltios. Donde ya teniendo VP ya sé que la corriente de infinito va a ser igual a VP entre 6. Esto me va a dar 30 onceavos. Es decir, la corriente en infinito es igual a 2.727 amperios. Vea que tuve que hacer, eso es un análisis de nodos. Un análisis del nodo P. Fue lo que hice ahí. Para poder obtener la corriente en T infinito. Muy bien. Como lo han visto, muchachos, no hemos terminado todavía el ejercicio porque no he sacado la expresión para T mayor o igual a 4. ¿Alguna duda hasta el momento? Por el momento todo claro. Vea que ya al final de cuentas, bueno, me falta el Tau. Calculemos el Tau 2. Este es un Tau anterior, ¿verdad? Cualquier cosa no confunda, es un Tau 1, que era para el escenario del Switch 1. Y ahora vamos a sacar el Tau 2. El Tau 2 va a ser nuevamente la inductancia, pero entre otra resistencia equivalente. Pero esta es la resistencia equivalente de Thevenin, ¿verdad? Vean que ahora es más claro ver la resistencia de Thevenin. Porque vean que ahora yo tengo que apagar estas dos fuentes. Bueno, es este circuito de acá. Apago estas dos fuentes y saco la resistencia equivalente vista desde estos dos puntos. Bueno, yo aquí lo dejo muy claro. Pero más o menos acá, ¿verdad? La resistencia equivalente vistas entre estos dos puntos de acá. Si yo apago esta fuente en cortocircuito, porque es de tensión, se recuerda que la fuente de tensión apagada en cortocircuito, la fuente de tensión aquí apagada también en cortocircuito, tendría resistencia equivalente a Thevenin 4 y 2 en paralelo, más 6 que está en serie. Ahí tal vez si les queda más claro el hecho de que yo lo saco como una resistencia equivalente de Thevenin. ¿Verdad? En este caso, donde esta resistencia de Thevenin viene siendo 4 paralelo a 2 más 6. Es decir, 4 por 2 entre 4 más 2 más 6. Esta resistencia de Thevenin yo la he calculado acá, como 22 tercios de ohm. Ok, ¿vieron eso? ¿Se acuerdan cuando yo les traté de sacar el rato para explicarles que esto, cuando ustedes necesitan sacar la resistencia equivalente para saber la constante de tau, yo tengo que sacar la resistencia equivalente de Thevenin vista de estos dos puntos, es decir, todo el equivalente que hay acá. Entonces yo apagaría estas dos fuentes, me queda 4 y 2 en paralelo, más 6. Muy bien. Entonces aquí finalmente, ¿verdad? El tau 2 viene siendo la misma inductancia que eran los 5 Henrys, entre este caso 22 tercios de ohm. Está dando como 15 entre 22 segundos. 15, 22. Bueno, 15 dividido entre 22 segundos. Muy bien. Resulta un poco extraño. Pero ya podría entonces sacar la expresión, ¿verdad? De T
es igual a infinito para este caso, más el escenario de condición inicial de i de 4 segundos, menos i de infinito, y a la menos. Ok, aquí hay un detalle muy bueno. Menos t, menos 4, tau 2. Ojo acá. La nueva expresión eh, que se coloca acá va a ser la corriente en infinito, pero en este nuevo infinito, ¿verdad? Más la condición inicial menos la corriente en infinito. La corriente en condición inicial era la corriente de 4 segundos. Multiplicado por Euler elevado a la menos, normalmente eso es menos t en tau. Pero es que este t ahora, el cambio se da en 4 segundos, no en 0 segundos. Entonces se pone como un retraso en t, e elevado a la menos t menos 4, ¿verdad? T menos 4, ¿por qué? Porque este cambio se da en 4 segundos. En cambio, este de acá se va en t igual a 0. No sé si me van entendiendo aquí, digamos, porque esta primera expresión, esta expresión que es aquí, solamente aplica para t mayor o igual a 0. O sea, esto de acá aplica para t mayor o igual a 0 y menor a 4. ¿Ok? En cambio acá es para t mayor a 4. Como es para t mayor a 4, normalmente tenemos este retraso. Este retardo en la señal. Ok, o sea, a final de cuentas esto me va quedando así. Me va quedando la condición infinito, eran 2.727. La tenía, ¿verdad? Más condición inicial en 4 segundos, prácticamente es 4. Menos 2.727. Por elevado a la menos. El tau es un valor de 15 entre 22, pero eso ya invertido y en nivel decimal nos da 1.4667 por t a la menos 4 debido al retardo. Es decir, la expresión de la corriente para todo t mayor a 4 es igual a 2,7227 más 1,273 Euler elevado a la menos 1.4667 tau menos 4. Eso sería amperios. Esa sería la expresión de la respuesta final. Pero esa expresión es la expresión de la corriente para todo t mayor o igual a 4 segundos. Ok. Vieron qué interesante. Este ya era un poquito más elevado en dificultad. Tenía un poco más de pasos, pero a fin de cuentas el principio es el mismo que ya hemos visto. Conceptos que quería que aprendieran acá era que, vea que para este caso, como ya para t mayor a 4, hay que expresar aquí el retardo en el Euler. ¿De acuerdo? ¿Dudas, muchachos? Todo claro, profe. Muy bien. Muy bien. Vea, no los quiero cansar tanto y realmente yo estoy un poquillo cansado también. Porque me tomé una pastilla y estaba como un poco bajoneado. Yo, bueno, traía 2 ejercicios más. Este se los voy a dejar para que lo hagan ustedes después. Conciencia. Este es fácil también, los interruptores. Pero el que más me interesa ver es este último. Este último me interesa un montón que lo veamos antes de terminar la clase. Entonces a este 11 le voy a dar nada más las respuestas. Ah, por cierto, no terminé el ejercicio anterior. Me faltó evaluarlo, los valores que me
indicaron, pero nada más es de evaluarlos en los puntos que me indican, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Aquí decían, calcule el valor de la corriente en t igual a 2 segundos. Eso nada más es agarrar esta ecuación y evaluarlo en 2 segundos. Y en t igual a 5 segundos. En 5 segundos aplica la segunda ecuación y lo evalúa en 5 segundos. Eso se lo dejo ahí para que lo hagan después. Pero ya están las expresiones, que es lo más importante. Este circuito lo pueden trabajar en sus casas, donde lo que se les pide es determinar, ¿verdad? También la expresión de la corriente para todo t y hallar los valores en un segundo. En 1 y 3, aquí está el valor. Aquí es en, es aquí, es allá, y evaluarlo en i igual a un segundo igual a 3 segundos. Lo único que les voy a dar acá es la respuesta de cómo debería quedar la expresión de la corriente para todo t mayor a 0. Para que ustedes intenten llegar a esa respuesta. Aquí prácticamente es que ya no les quiero hacer spoiler, pero aquí son dos expresiones. 2, 1 menos c a la menos 9t amperios. Sería para entre 0 y 2 segundos. 3.6 menos 1.6 e elevado a la menos 5 por t a la menos 2 amperios. Sería para evaluado para t mayor a 2. Y luego esa es la respuesta. Luego llegan a esa respuesta y evalúan los valores. Ok. Yo quiero que hagamos este ejercicio un momento. El anterior ahí se los dejo en la presentación. Ya esta sería la última presentación del tercer examen. Y calculemos esto. Es que hay una forma gráfica de calcular tau y eso es lo que quiero que veamos. Un momento. Este ejercicio es interesante, importante también para el examen, todo lo que vamos a hacer. La pregunta es, ¿corresponde ese gráfico al comportamiento del circuito mostrado? Sí, sí corresponde, pero vamos a comprobarlo. En este caso, tenemos dos interruptores. Uno se activa, ojo aquí, ¿verdad? Inicialmente, de t antes de 0, normalmente lo que está sucediendo ahí, si ustedes ven el gráfico, se está manteniendo un voltaje constante en t igual a 20 milisegundos. Es como que eso se cierra, haciendo que cargue, ¿verdad? Pero en 90 milisegundos se vuelve a abrir. ¿De acuerdo? No sé si me van entendiendo con eso. Eso quiere decir que inicialmente es como que no estaba ningún interruptor puesto. Inicialmente para t menor a 20 milisegundos, lo que tenemos ahí es un circuito en el cual no está activo el interruptor, o sea, no hay ninguna interrupción ahí, está abierto, está el circuito normal, ese circuito normal. Pero ya pasó mucho tiempo y en condiciones CD, ¿cuánto es la tensión ahí, verdad? O sea, es decir, en T menor a 20 milisegundos, el circuito que tienen uno configurado ahí sería así nada más, los 12 voltios, 3, acá, esto es 30K, 30K, 150K, y 60K. Pero en condiciones CD ya eso está abierto, ¿verdad? El capacitor ya está abierto. Y prácticamente ahí la tensión del capacitor en 0 menos viene dado como división de tensión, ¿verdad? 60 entre
60 más 180 por 12. Estaría dando 3 voltios. ¿Cierto? 3 voltios. 3 voltios son los que están aquí constantemente. En 20 segundos se cierra el interruptor cortocircuitando la resistencia 150. O sea, ahorita al inicio lo que tenemos aquí es un abierto. Entonces, para el segundo caso, entre 20 milisegundos y 90 milisegundos, ¿qué sucede? Está el cortocircuito activo. Se cierra ahí, ¿verdad? Eso quiere decir que simplemente me queda un circuito distinto sin la resistencia 150. O sea, viene acá, tiene la de 12, tiene la de 30, pero ya ahora 150 está cortocircuitado. Y tiene aquí 60. Y el capacitor, que es de 0.5 microfarad. Es de 0.5 micro. Sí. Y la tensión. ¿Qué sucede ahora? Ahora que hay un cortocircuito. Hay menor resistencia, entonces por lo cual va a haber mayor corriente y eso hace que va a cargar nuevamente la tensión hasta cierto punto estable. Hay una fase transitoria. Sabemos que como no acepta cambios bruscos de tensión, VC de 0, ¿verdad? Es el mismo del anterior. Que es de 3 voltios. Thevenin ya rápidamente lo pueden ver, bueno, la resistencia equivalente de Thevenin la podemos ver como 30 y 60 paralelo. Fácilmente se puede visualizar. Esto nos va a dar 20K. Podemos determinar el tau como justamente la resistencia de Thevenin por la capacitancia, es decir, los 20K por 0.5 por 10 a la menos 6 faradios. Esto nos va a dar 10 milisegundos. Condición inicial tenía acá que la de 3. Aquí quiero que me presten un poco de atención, muchachos. Hay una forma gráfica de determinar este mismo tau. ¿Ok? Hay una forma gráfica de determinarlo. Vean que aquí me da 10 milisegundos. Es decir, una vez que empieza acá, va a empezar a cargar y sé que el tau es igual a 10 milisegundos. La gráfica normalmente siempre tiene esta expresión, ¿verdad? Exponencial. Siempre. ¿Ok? Resulta ser que en algunos momentos un gráfico de esos puede darles el valor del tau de una forma gráfica. Porque el valor del tau es, si nosotros trazáramos aquí una recta perpendicular, ¿verdad? Desde el punto donde inflexiona la gráfica, justamente, tangencial al punto de intersección, me refiero aquí que este punto empieza a ver aquí la curvatura exponencial. Si yo trazo aquí una línea perpendicular a ese trazado exponencial, ¿verdad? Más o menos, vean así. Hay tangente a la curva. Voy a hacerlo aquí, muchachos, para que lo estén viendo ustedes. Tangente a la curva. ¿Ok? Espero que lo estén viendo acá un momento. Yo te trazo una línea tangente a la curva. Busco aquí el punto donde intersecciona con el valor estable. Este es el valor estable, ¿ah? Este punto acá donde intersecciona.
y a partir de ese punto trazo una línea completamente vertical, que no me salió. Normalmente estas gráficas se las da uno, ustedes, ¿verdad? Puede ser que yo les dé un gráfico así, donde yo les tire aquí la línea perpendicular, la línea, perdón, tangencial a la curva, y se supone que el punto donde intersecciona acá con el valor estable, lo trazo en el tiempo, me va a dar el valor de tau. ¿Ok? Normalmente este valor, puedo hacerlo con esta acá, este valor acá, es que esta imagen no me lo permite. O sea, esta es una imagen, no puedo trazarla bien con esta imagen. Ok, por ejemplo, lo que quiero decir es esto, un segundo para que ustedes me entiendan acá. Yo lo tengo aquí en una imagen aparte. Voy a compartir esta imagen aquí. Es el mismo ejercicio. Puede ser que yo a ustedes les dé este gráfico. Resulta ser que la línea que es tangente a la curva exponencial donde intersecciona con el punto de valor estable y esta a su vez va al punto de intersección en el tiempo, esta diferencia que está acá es el valor del tau. El tau justamente define la curvatura, ¿verdad? El tiempo que va a durar esa curvatura. Entonces de aquí puede ser que yo no le haya dado esos valores del circuito, pero ustedes lo pueden extraer de la gráfica. Obviamente uno les estaría compartiendo la línea tangencial y que ustedes vean que aquí puede identificar el tau. Ese sería el primer tau, el de 10 milisegundos, el que va a empezar la parte transitoria una vez que llegó a 20 milisegundos. Ya aquí, obviamente, si yo evalúo esto en el tiempo, es decir, en condiciones de CD, cuánto es aquí la tensión del capacitor en infinito acá, va a terminar siendo la tensión de 60, en un divisor de tensión, ¿verdad? 60 entre 60 más 30 por 12. Eso nos va a dar 8. ¿Ok? 8 voltios. Eso está así como se ve en la gráfica. ¿Cierto? Llega a regularse a 8 voltios. El tau es de 10 milisegundos, quiere decir que a partir de acá a 5 tau, que serían 10 por 5 de 50, en 50 milisegundos prácticamente adicionales, ¿verdad? Porque están 20, sumamos los 50, serían 70, prácticamente en 70 ya estaría llegando a los 5 tau. Ok, este veámoslo así. Este sería tau 1, tau 1 y tau 2. Y en este punto ya estaría llegando a los 5 tau 1. Ahora lo que pasa en este circuito es que luego se vuelve a abrir en 90 milisegundos. Al volverse a abrir, que sería la tercera condición, empieza a descargarse. Empieza a descargarse. Ok, aquí estamos en una condición distinta, que es justamente cuando T es mayor a 90. 90 milisegundos. A ver si me van entendiendo acá.
El circuito inicia abierto y en condiciones de CD son 3 voltios. Abierto el interruptor, toda esta configuración. En condiciones de CD son 3 voltios. Luego en 20 segundos cierra, cortocircuitando esta resistencia, haciendo que ahora, bueno, no acepta cambios bruscos de tensión, va a aceptar 3 segundos en su condición inicial. Con un tau de 10 milisegundos, va a ir a cargarse hasta llegar a 8 voltios, que es justamente este segundo trazo. Pero una vez que vuelva a cerrar, abrir, otra vez vuelve a liberar la resistencia 150. O sea, lo que está quedando ahora es nuevamente un circuito, pero completo. Tengo los 12 voltios, tengo la resistencia de 30, la de 150, estaría la de 60 y el capacitor. Muy bien, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Al volverse a abrir, va a haber menos corriente debido a que ahora hay más resistencia y la tensión va a ser menor, por lo cual va a descargarse hasta volverse a regular a 3 voltios. Pero aquí hay otra fase estable que va a tener otro tau distinto. Si ustedes ven acá, ¿qué pasa en este escenario? Primero que todo, ver cuál sería su tensión inicial, ¿verdad? La tensión inicial, ¿verdad? La condición inicial, como les decía anteriormente, tiene que ser evaluar en 90 milisegundos, que es justamente en el tiempo que está el cambio. Como está en 8, no va a aceptar cambios bruscos de tensión, pero lo ideal es evaluarlo. ¿Se acuerdan? O sea, de este escenario anterior, yo no saqué la expresión, pero de este escenario anterior, debía haber sacado la expresión, ¿verdad? VC va a ser igual a, en este caso, VC infinito menos no es más, pero más V0 menos V infinito por E elevado a la menos 30 tau. Entonces vean que aquí en este caso serían los 8 más, aquí era 3 menos 8 E elevado a la menos tau, que es 10 milisegundos. Esto le va a dar aquí menos 100 por T. Aquí sería 8 menos 5 E elevado a la menos 100 por T. Esta sería la expresión en ese escenario de 20 a 90 milisegundos. Pero la condición inicial aquí sería agarrar la ecuación anterior, pero evaluar los 90 milisegundos. O sea, aquí sería 8 menos 5, o sea, que 5e a la menos 100 por t, pero, o sea, si t sería 90 por 10 a la menos 3 milisegundos. Verán que prácticamente esta también va a dar, que ya sabemos que en 70 milisegundos era que se daba los 5 tau, entonces ya este sigue siendo 8 voltios. Pero esa es la condición como uno la debería revisar siempre así. Ok, ahora el tau distinto. El tau va a ser igual otra vez a la resistencia de Thevenin o la capacitancia, donde la resistencia de Thevenin en este caso sería suma de los 30 más 150, eso serían 180K, paralelo a 60. Eso nos daría 45K. Muy bien, entonces el tau prácticamente va a ser los 45 por la capacitancia. Este tau nos estaría dando igual a 22.5 milisegundos.
Ya tengo un nuevo tau, tengo la condición inicial, me faltaría la condición final, pero la condición final va a ser la misma que la del punto A. O sea, la condición final es cuando, o sea, aquí la tensión de capacitor en infinito me va a decir que prácticamente va a ser un divisor de tensión de 60 por, aquí serían 180 más 60 por 12, que es prácticamente el primer paso que hicimos, que daban 3 amperios, 3 voltios. Entonces, la expresión final, ya para concluir, ¿verdad? Vean que a eso me refiero yo con el tau 2, este sería el tau 2, el tau 2, el tau 2, este es el tau 2. Veanlo acá, muchachos. Si yo trazo la línea donde se hace estable, que sería en este caso 3, mido el ancho en el tiempo, desde el inicio, ¿verdad? En los 90 segundos hasta aquí, y me definiría el valor del tau. Este valor por 5 prácticamente ya estaríamos entrando entonces a esta zona, ¿verdad? Pero lo que quiero que vean es cómo se puede obtener el tau a partir de esta gráfica. Si a ustedes se le dan estas líneas que son tangenciales a las curvas, ustedes tienen que saber dónde intersecciona acá con el valor estable, migrarlo en el tiempo y ver el diferencial que hay en el tiempo. Ese sería el tau, lo mismo acá. Ese sería el valor del tau, el diferencial que hay en el tiempo. O sea, a partir de un gráfico ustedes pueden sacar el tau siempre y cuando uno les dé esta información, que son esas líneas perpendiculares, porque a simple vista sí es un poquito más aleatorio el error que le puede dar, ¿verdad? Debido a la linealidad que usted le dé tangencialmente a la curva, cuando hace la pendiente. Ok, entonces ya para finalizar, ya sé que están muy cansados y no sé si me estarán poniendo atención realmente, pero eso que acabo de decir es muy importante porque normalmente aplica para examen. Finalmente, la tensión del capacitor, nada más sería entonces, en este caso, 3, me quedaría 3 más 5, y elevado a la menos 4.44, aquí me quedaría 44, t a la menos 90 milisegundos, voltios. Esa sería la expresión para todo t mayor a 90 milisegundos. Ok, de ahí terminaría ese ejercicio con esos datos. Muy bien, esto que acabo de decir, muchachos, de la gráfica es muy importante que lo entiendan. No sé si hay alguna duda. Vea que lo repito, y está en la grabación, va a quedar en esta grabación, no sé si la van a escuchar otra vez. Eso es importante también para el examen. Es importante que sepan cómo reconocer el valor del tau a partir de un gráfico. No sé si hay alguna duda con respecto a cómo determinar el tau a partir de un gráfico. A ver ahí, Sevilla, dígame usted, ¿entendió lo del gráfico y el tau? De mi parte sí, profe. Perfecto. Muy bien. Sí, obviamente lo que quería que vieran eran los escenarios y vieran que si tenemos el trazado de una línea tangencial a la curva, ¿verdad? Ya la curva exponencial, donde ya va ya tanto a cargarse o descargarse el elemento, donde intersecciona con el valor estable, recordemos que es una línea tangente iniciando la curva, donde intersecciona con el valor estable de su valor, ahí vamos hacia la línea del tiempo y encontramos el intervalo del valor del tau, lo mismo para acá. La curva, donde inicia aquí la curvatura, para hacer la línea tangente, donde intersecciona con el valor estable, que sería en este caso 3, trazamos en el tiempo. Y encontramos entonces el valor de tau en milisegundos. Muy bien.
ya para no cansarlos, esos serían todos los ejercicios y con eso terminamos los contenidos del examen, ¿verdad? Bueno, en realidad ya los hemos terminado, pero esos son los ejercicios y el tema hasta el examen.